en esas bancas como ustedes y con ustedes, como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semana entero aquí, sancionando el ajuste permanente. Lo pide el fondo, si no se acaba todo. Era la frase que más escuchábamos en aquellos días. De allí, de la política del ajuste permanente que caracterizó la década de los 90, pasamos al otro parlamento, al que aplaudía el default. De la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, creo que hemos logrado recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra Carta Magna. Volver a ser unos los representantes del oficialismo, los otros los representantes de la oposición, cada uno cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía, pero volviendo a tener en el rol de senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el fondo y que tal vez desde el advenimiento de la democracia no habíamos tenido, porque si en los 90 tuvimos la presión permanente sobre el Parlamento de los organismos multilaterales y también de otros argentinos que creían que ese era el camino porque ellos solos no podían, si hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho que no. En los años 80 también, arrancados a este mismo Parlamento, las leyes de obediencia debida y punto final. El poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX, luego al poder económico característico de los 90 y de la globalización. Creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y yo espero profundizar este rol del Congreso, donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones, sin agravios, con propuestas alternativas y viables, con memoria histórica de dónde viene cada uno, qué hizo cada uno y qué representó cada uno, qué es lo que nos da legitimidad, qué es lo que nos da legitimidad para poder plantear una propuesta. Quiero decirles que tengo grandes esperanzas porque creo que estamos reconstruyendo el sistema de decisión que priva la Constitución para todos sus poderes. El presidente que está a mi izquierda lo hizo en la Casa Rosada, volvió a resituar la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto, que parecía casi maldito por momentos. Curiosamente, fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos porque empezábamos a creer en nosotros mismos. Y también de estos dos poderes, del Ejecutivo y del Poder Legislativo, saldamos una deuda que teníamos con los argentinos. Dar una Corte Suprema de Justicia a los argentinos que no los avergonzara, honorable, falta aún
que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador, y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor seguridad para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía, que no alcanza a comprender en virtud de qué códigos, de qué principios o de qué leyes se producen determinadas decisiones judiciales. Quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos en la misma manera de lo que decía hace unos instantes. Todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 cuando aprobamos la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a tener vigencia hace ya más de un año. Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son lo mismo, pero que a veces se parecen bastante. Y quiero decirles que aquellas profecías que se desgranaron en radio, en televisión, en ríos de tinta, acerca de que íbamos a manipular la justicia o perseguir a los jueces probos, resultó desestimada no por otros discursos, sino por la realidad, por la práctica concreta de un nuevo Consejo de la Magistratura que por primera vez es presidido por un académico que precisamente no es de nuestro partido y que además, a iniciativa de una consejera oficialista y con la aprobación de todos sus miembros, por primera vez los argentinos vamos a conocer las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida, libertad y patrimonio. No es una cuestión menor. También espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie de igualdad tributaria, de modo tal que no haya ningún argentino que no pague impuestos. Muchas veces, cuando uno escucha algunas declaraciones precisamente de aquellos hombres que deben aplicar la ley y la Constitución, pero por sobre todas las cosas, la garantía de la igualdad, porque si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia es la igualdad ante la ley. No es solamente la libertad, es la libertad y la igualdad. La una sin la otra no funcionan. Y entonces, cuando uno muchas veces escucha algunas declaraciones en cuanto a que esto no es posible, comprende muchas veces la desazón que envuelve a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie, como a mí me gusta llamarlas. Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad, sistema democrático constitucional, creo que también ambos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también la Corte Suprema de Justicia, los tres poderes del Estado, hemos finalmente derribado el muro de la impunidad y decretada la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final e indultos, hemos aportado a la construcción del sistema democrático. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que, garantizando
todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia. Se lo debemos a quienes fueron las víctimas. Se lo debemos a sus familiares, a las abuelas, a las madres. Se lo debemos a los sobrevivientes, que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas, para que de una vez y para siempre, en vistas del bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara. Creo también que no solo las instituciones del Estado, en sus tres poderes, deben abordar la reconstrucción de nuestro país,